Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy 25 de abril vuelvo a aparecer. No lo había hecho porque no había muchas noticias de Bogotá. Y lo nacional absorbe la actividad política y mental de los colombianos. Alicia, ¿hay oposición en Colombia? La oposición que no se veía desde que Petro asumió el poder surgió después de que su exnuera dejara en evidencia los tratos de Nicolás Petro con el narcotráfico costeño. El presidente debió recordar que a su admirado López Pumarejo lo tumbó su hijo López Miquelsen por el escándalo de la Handel, y ese día, creo yo, se dio un quiebre en el gobierno y en el pacto histórico. ¿Qué ha pasado con las reformas de Petro? Lo primero que pasó fue que se le hundió la reforma política gracias al buen comportamiento de un senador de Cambio Radical, a la muy buena argumentación de la senadora Paloma Valencia y al coraje del senador J.P. Hernández, quienes dejaron en evidencia al camaleón de todos los gobiernos de izquierdas y de derechas, al senador Roy Barreras. ¿Y quiénes están liderando realmente la oposición? En las últimas semanas ha sido interesante entender que la oposición está siendo liderada por gente que no está directamente en el Congreso. En las últimas semanas salieron a la palestra los más grandes críticos del gobierno Petro. Me refiero a los expresidentes Andrés Pastrana y César Gaviria. El primero que picó en punta fue Pastrana, pues desde el mismo momento que se supo de los tratos del hijo de Petro, dijo que el Congreso debía hacerle un juicio político por indignidad al presidente. Sin embargo, al no tener congresistas propios, Pastrana ha tenido que hacer oposición desde los medios de comunicación y en la medida que lo pueda hacer desde la plaza pública, así le hayan quitado una buena parte de su seguridad y no le paguen viáticos a quienes lo cuidan cuando quiere él salir de Bogotá. Este fin de semana que pasó, César Gaviria confirmó que esas reformas están completamente ideologizadas, salud, pensión y laboral, y no están buscando mejorar los sistemas que están tratando, que pretenden y que dicen defender. Para él fue evidente lo que le había anunciado Petro en una de las villas donde pasó unos días en la Toscana italiana. Adicionalmente, después de varios encuentros con Petro y después de analizar el paso de este presidente por la alcaldía de Bogotá, César Gaviria perfiló con exactitud a Petro como un ególatra que considera la actividad pública como mesiánica y que se cansa demasiado fácil y rápidamente de sus asesores, a quienes no vuelve a oír. El fin de semana pasado, el expresidente Gaviria salió a explicarnos que él era el jefe del partido mayoritario del Congreso de Colombia y por ende el jefe de los liberales, partido que tiene las mayorías relativas en el Congreso. También nos dijo que se opondrán a la reforma a la salud porque esta reforma, como cualquier otra que provenga del pacto histórico, considera que todo lo que hacen los privados queda mal hecho y todo lo que hacen los gobiernos queda perfecto. Esta idea simplemente busca estatizar la actividad económica y este modelo ya ha mostrado sus fracasos en Europa Oriental y obviamente en Venezuela y en Argentina, en América Latina. Entonces, por fin tenemos dos líderes de la oposición en Colombia, Andrés Pastrana y César Gaviria. Y yo creo que hay dos senadores que realmente se han destacado en estos últimos meses, cuáles son Paloma Valencia y J.P. Hernández. ¿Qué va a pasar con las reformas de Petro? Pues obviamente no soy brujita ni soy bruja para saber qué va a pasar con esas reformas. No sabemos qué va a pasar,
Pero lo que sí sabemos es que ya se le cayó la reforma política. Sabemos que Gaviria está dispuesto a convencer a sus dirigidos a que voten en contra de la reforma de salud. Y Pastrana ya declaró a los conservadores de Fincho y a la mezcolanza de la U de Dilian Francisca como lentejos, porque cada vez que entran al Palacio de Nariño salen apoyando lo que el día inmediatamente anterior decían que no apoyarían. Hay que resaltar que el comportamiento de Cepeda y Dilian se explica porque en ausencia del apoyo del Partido Liberal, la corrupción, o mejor, la compra de los votos conservadores y de la U se valoriza para los conservadores y los de la U y se encarece para el gobierno nacional. ¿Qué pasa si se hunde la reforma a la salud? A ver, eso también es interesante. Hundida la reforma política, si se hunde la reforma a la salud, puede haber un efecto dominó que desencadene que las demás reformas se caigan. Hace rato no aparecía porque quería concentrarme en Bogotá, pero no hay mucho que decir, pues quienes deben rescatar y reconstruir los desastres que ha dejado la señora López no han acabado de inscribirse ni tampoco han llegado a los acuerdos necesarios para reconstruir lo destruido por la actual administración. Finalmente les cuento que leyendo durante Semana Santa el libro de Conquistadores e Indios de Karl Langebeck, me enteré que San Nicolás es el patrono de los ladrones.